buenos días a todos. Pues vamos a comenzar continuando con un bloque más de nuestro libro de Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión quiero compartir con usted el bloque que está en el capítulo 5, a partir capítulo 6, discúlpeme, a partir del verso 1. Hay un bloque que es del verso 1 al verso 7 que corresponde a la elección de 7 diáconos. Hechos 6, verso 1. Voy a leer, dice así el verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los hebreos, eran desatendidas en la distribución diaria. Cuando leemos descripciones como esta, mi hermano, de qué sucedía en la iglesia primitiva, y otras cosas que hemos leído y que hemos aprendido en esta y otras clases, como lo que sucedía, lo vimos al principio en Hechos 2, lo que caracterizaba a la iglesia primitiva, los milagros, su forma de compartir. Hemos estado hablando de una palabra, me voy a atrever a decir, ha sido la palabra, una de las palabras centrales desde que comenzamos este trimestre, es la palabra testigo o testimonio también, las dos juntas. Ha sobresalido en este aspecto de la vida de la iglesia primitiva, la palabra testimonio, testigo, testificar. Y al aprender de la iglesia primitiva, como le dije, de sus milagros, su forma de compartir, la generosidad y el compañerismo que tenían, pues suena como una iglesia en la que nos hubiera gustado estar, ¿verdad? O que nos gustaría que la iglesia de hoy fuera de esta manera. Y está bien. Desear las obras de la primera iglesia es correcto de parte de la iglesia de hoy. Es correcto. Pero bueno, una realidad muy cierta es que la iglesia primitiva también tuvo problemas que enfrentar y situaciones difíciles que afrontar como los tenemos hoy. Ninguna iglesia ha sido ni será perfecta, ¿verdad? Vamos a ser perfectos como iglesia hasta que Cristo venga. El que busca una iglesia perfecta, pues se va a cansar sin encontrarla. Cuando Cristo y su iglesia se unan, entonces esta será perfecta. Todas las iglesias tienen problemas. Vamos a ahondar aquí en una problemática que surgió en la iglesia primitiva, que es muy especial de aprender la lección que tiene para nosotros. En primer lugar, esto nos lleva a una reflexión, mis hermanos, lo que le he comentado respecto a que toda iglesia tiene problemas que afrontar, debido a que todas las iglesias están formadas por seres humanos. Y los seres humanos somos cosa especial, ¿verdad? Yo quiero hacerle una pregunta. Y en base a esta pregunta nos vamos hacia adelante en esta reflexión que podríamos tomar hoy con respecto a ser miembros de una iglesia local y qué sucede en mi iglesia. La pregunta es, ¿cómo tomamos y bajo qué perspectiva asimilamos los problemas e inconvenientes que surgen en nuestra iglesia? Claro, me refiero a problemas e inconvenientes que de manera sobria y madura nosotros ubicamos, ¿verdad? No, pues es que en esa iglesia hay mucha gente chismosa. Yo no soy chismoso, para nada, yo soy, no, monedita de oro. Soy una perita en dulce, ¿verdad? Bueno, yo me refiero a asuntos y problemáticas de la iglesia que todas las iglesias manejan. Repito, que ubicamos esa problemática y lo hacemos de manera madura. No, pues yo he visto que en la iglesia hace falta esto y esto. Bueno, yo me puedo dar cuenta de muchas cosas, en una iglesia o en otra. ¿Bajo qué perspectiva yo hago ese juicio? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo tomamos esa problemática que vemos en la iglesia? Si yo amo mi iglesia, ¿verdad? Que de manera sobria, repito, yo ubico esa problemática. La problemática que mi iglesia experimenta y afronta. Mire, si los inconvenientes que usted puede percibir en su iglesia le desaniman, pues yo le animo a hacerse la siguiente pregunta. Si existiera una iglesia perfecta, ¿sería yo digno de estar ahí? ¿Exigiría que me aceptaran como miembro de esa iglesia, la iglesia perfecta? Si la encuentro, pues como que ahora sí me detengo, ¿verdad? No voy a entrar porque la he hecho a perder la iglesia, ¿verdad? Y lo que usted y yo debemos hacernos enseguida de esa pregunta, esta que le dije, esta de
Ya encontré la iglesia perfecta. ¿Sería correcto que yo fuera miembro de ahí? Bien, la siguiente pregunta es esta. ¿Qué debo hacer para que mi iglesia sea mejor? Porque todo lo que esté a mi alcance para que mi iglesia sea mejor, a mí me corresponde hacerlo. Esa debe ser la perspectiva correcta sobre la cual yo debo servir en una iglesia, en la iglesia que el Señor me haya puesto. Todos debemos estar en la iglesia que Él nos ponga, ¿ven? No en la que nosotros escogemos. Hay muchas personas que desgraciadamente escogen la iglesia en la que quieren estar. Las buscan como en Mercado Libre, ¿verdad? Y la piden o en Amazon Prime, en eBay. Pones en eBay, ¿verdad? Iglesias perfectas cristianas, sin chismes. Y que usen correctamente el Facebook. Enter. .com, dice Charlie. ¿Sí? La perspectiva es que todo lo que esté a mi alcance para que mi iglesia sea mejor, yo lo debo de hacer. Punto. En cuanto yo ubique una problemática, esforzarme a ser parte de la solución. Y no amontonar más, hacer más grande el problema. En cuanto yo ubique una problemática en mi iglesia, lo que me corresponde es orar y decir, Señor, tú tienes el control, tú vas a hacer que las cosas caminen mejor. Y si yo puedo hacer algo, aquí estoy, Señor. Para eso le decimos al Señor, heme aquí, ¿sabía? Porque el Señor, a quienes envía a llevar su evangelio, a liderar su iglesia, a ministrarla, a presidir ante ella, lo hace porque se necesita que se haga, porque hay problemas en su iglesia que afrontar. La iglesia, cuando Jesús la vio, Israel, ¿cómo la vio? Como ovejas que no tenían pastor. Nos dijo, yo vengo a que el problema se resuelva. Soy el buen pastor y voy a enseñar a mis discípulos y a mis siervos a cómo pastorear mi iglesia, dar su vida como yo. Y no correr a la hora que llega el lobo, ¿verdad? Y dejarla ahí porque soy un asalariado. No, a resolver. Él quiso que todo su pueblo resolver. Él quiso que todo su pueblo, y no plenamente decir queja, un informe de algo que podemos ayudar a mejorar. Y por otro lado, recibir la amonestación y la exhortación humildemente, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Estoy descuidado en esto? ¿Es cierto? Gracias por decírmelo. Hay que atenderlo. Y de inmediato pusieron atención en ello. Dijeron, sí. Esta expresión de Lucas pudo haber sido es que no podemos atender todo. Gracias por la queja, pero qué difícil va a ser aquí organizarnos porque es mucho trabajo. No podemos dejar la palabra de Dios, dice aquí el 2, para servir a las mesas. ¿Qué estaban diciendo los apóstoles? Es que servir a las mesas no es el trabajo que a nosotros nos corresponde, pero no en un sentido denigrante o minimizando. Es que un diácono es muy diferente a un apóstol. No, porque ya de entrada eso es parcial, ¿no? Pone una parcialidad por delante que no es justa, ¿no? Y usted lo va a ver que no, enseguida. Bueno, cuando dice los 12, aquí en el verso 2, ¿a quién se refiere? Para que eso nos quede claro simplemente. Se refiere a los 11 discípulos originales y Matías, el que fue elegido a ocupar el lugar de Judas Iscariote. Por eso dice los 12. Es decir, los 11 originales y el que fue injertado en lugar de Judas, ¿verdad? Verso 3 dice, busquen pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Muy importante, mi hermano. Si alguna vez usted ha desglosado este pasaje, a mí me ayudó muchísimo a entender el trabajo en el ministerio y la responsabilidad que hay en llevar a cabo el trabajo del ministerio cuando usted sea puesto por el Señor en algún área ministerial y usted y yo podamos servir eficazmente. Porque hay mucha gente que entra a servir a los ministerios y no logran un trabajo eficaz. ¿Eso a qué se deberá? Usted lo va a ver aquí. Bien, primeramente, para resolver el problema, los apóstoles buscaron 7 hombres respetados, porque dice de buen testimonio. Y ya de entrada eso es que hay respeto hacia estas personas. De habla griega, incluye esto, déjeme decirle, porque había que comunicarse con los judíos de habla griega con certeza, con atino.
¿verdad? Y no que por una barrera de idioma empezara nuevamente a haber malos entendidos. ¿Sí me explico? Ahora, ¿se refiere aquí a un idioma, a una lengua física de un país? Sí. Pero interpretado a lo espiritual, es decir, que yo cuando hable con una persona me ponga a su nivel, y no porque sea de un nivel más bajo que el mío. En la iglesia no hay niveles. Al decir nivel me refiero a que yo me exprese con la persona de tal forma que me dé a entender y que vea que yo soy amable con la persona. A un niño que anda corriendo por los pasillos, si yo quiero amonestar al niño, yo no voy a hablarle y llegar así como Donald Trump. Le habló a los niños y les dijo, ustedes se me van de aquí, ¿verdad? Y los apartó de sus padres. Pobrecito de Donald Trump. Yo no le voy a hablar así a un niño, yo me voy a poner, si es posible hasta me agacho, ¿no? Oye, hijo, aquí no se puede correr. ¿Dónde está tu mami? ¿Verdad? No que, hey, chiquillo, sagrado. Pues imagínate empezar a gritarle de esa forma, ¿verdad? Porque ya tengo un poco de autoridad y la puedo usar, pues la voy a usar mal. Él le va a decir a su mamá que yo le hablé mal y luego yo no lo voy a querer reconocer. No, yo no le grité mal. Pues el niño me dijo que sí. Y ya empezó el problema entre griegos y judíos. Porque no hablaron el mismo idioma. Porque no me puse... El apóstol Pablo decía, yo me voy a dejar el pelo largo si llego a un pueblo donde haya gente con pelo largo. Yo voy a hacer esto. Ahora, ¿por qué lo hacía? Para poder ganarse el corazón de la gente. Después se lo volvió a cortar. Estoy hablando, ustedes saben, burdamente, ¿no? Me hago judío para ganarme a los judíos, me hago griego para ganarme a... Es decir, trato de entender su alma, su corazón, sus emociones. No voy a llegar y decirles, mira, aquí está mi currículo. Y te voy a hablar y me vas a escuchar. No, tengo que llegar y ver su necesidad, que Dios me ayude a embonar como pieza de rompecabezas, pero cambiar yo, no hacerlo cambiar a Él. Para poder embonar y entonces, mira, te quiero presentar este evangelio. Y es entonces que la sabiduría entra ahí, la sabiduría. Eso implicaba entonces, mis hermanos, el escoger a 7 varones que también hablaran el idioma. Es decir, busquen comprender a la gente y hablarles de tal forma que se den a entender amablemente. Esta tarea administrativa no se tomó a la ligera. Note usted los requerimientos que aparecen en el verso 3 para aquellos hombres que se encargarían del programa de alimentación. Nada más, ¿eh? Que cuando alguien llegara y le gritara a uno de ellos, oye, ¿por qué a mí me das esta cantidad de alimento? Ya le diste esto. Y que él tratara el asunto de modo que se arreglara, no que se hiciera más grande, ¿verdad? ¿Cuántos saben que hay gente así? Que en lugar de arreglar los problemas, quieren apagar el fuego con pólvora, ¿verdad? Entonces, pues no. Por eso los requisitos fueron de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Qué requisitos, no? Así que dígame usted si servir a Dios no requiere de algo exigente, ¿no? Esto cualquiera. ¿Sí? Bueno, cálele pues. Yo ya le he calado en muchas áreas y me he dado de topes, mi hermano. Los trabajos que requieren responsabilidad y trato con las personas necesitan líderes con estas cualidades. Con estas cualidades. Yo tuve un trabajo secular antes de venir a trabajar a la iglesia, mi hermano, como del 90 al año 2000, 10 años, en una empresa aquí en Guadalajara. Alguna vez se lo he platicado. Y el dueño de esta empresa fue muy amigo de mi padre, que ya falleció. Este señor se hizo millonario. Él es dueño de empresas de acero, que son competencia de Acero Socotlán y todas esas que venden acero para construcción, varilla, viga. Muchísimo dinero se maneja ahí. Y de hecho él es el presidente de Global Aceros aquí en Guadalajara. Bueno, él es un hombre que no sabe manejar al personal. Él, si algo le molesta, se pone rojo porque es bien güero. Ahorita él ya se jubiló, sus hijos manejan la empresa. Pero cuando yo trabajaba, él se ponía rojo y gritaba. Y mire, él tuvo una acción sabia que le dio resultado. Contrató a un gerente que le manejara todo. ¿Y qué gerente? Nuestro muy querido señor Estrada, así le decíamos. Católico hasta el hueso, pero un tipazo. Porque eso no se lo quita. Lo católico no quita lo tipazo, ¿verdad? Hay casos. Era el primero en llegar y el último en irse. Yo llegaba a 8:30 de la mañana y él ya estaba ahí leyendo el periódico. Y cualquier cosa que se le preguntara, él dejaba todo y te atendía cara a cara. Y te respondía con una amabilidad.
Y luego su esposa lo visitaba a veces a la oficina y se saludaban de besos, sus hijos también. Una cosa de esas que dices, ¿es de otro planeta o qué este hombre? Porque no es cristiano. Entonces, ¿qué dices? Y a la hora de hablar te escuchaba las manos atrás. Sí, ahorita lo resolvemos. Y todo lo resolvía. Una cosa, dices, no puede ser. ¿De dónde salió este hombre? Abraham Estrada se llama él. Un día lo vi en la calle de lejos y supe que todavía vive él. Porque fue hace bastante tiempo que yo lo conocí y él ya estaba grande de edad. Y el dueño de la empresa tuvo este acto sabio de ponerlo a él. Entonces, Benjamín, que era el amigo de mi padre, el dueño de la empresa, llegaba y se metía a su oficina y se encerraba a hacer las llamadas para compras y ventas. Pero todo el manejo del personal se lo dejaba al señor Estrada. Él no se metía para nada y salía y le daba órdenes y se metía a encerrarse. Dice, si yo salgo y veo algo, yo reviento. Y el señor Estrada no. Y en una ocasión me tocó ver que el señor Estrada le dijo a él, estaba enervado ahí por una situación, yo lo arreglo, tranquilo. Le dijo al dueño y se quedó don Benjamín. Está bien. Sabiendo que pudo haber tenido la autoridad de, no, yo aquí lo voy a arreglar ahorita. Él se encargaba de todo. Una amabilidad, una sabiduría, una facilidad para las relaciones humanas tremenda, mi hermano. Tenemos que pedir gracia a Dios, ¿verdad? Los trabajos que requieren responsabilidad y trato con personas necesitan líderes con estas cualidades. Deben buscarse a los que son espiritualmente maduros y sabios para presidir y dirigir hoy la iglesia. Número 1, de buen testimonio. De buen testimonio. Buen testimonio aquí viene de una raíz, mi hermano, que ya hemos visto usted y yo más de 5 o 6 veces en el curso de este trimestre. ¿O cuatrimestre qué es? Siempre me confundo. Trimestre, muy bien, ya está bien. Es la palabra martureo, testimonio es martureo, que viene de martus, que viene de mártir, testigo. Es decir, que da su vida por decir la verdad o por llevar la verdad. Lleva la verdad dispuesto a morir por ella. Y la verdad es Jesús. Eso es un testigo de Jesucristo. Entonces Jesús dijo, ¿y me seréis qué? Mártires. Hay que ponerlo así para entenderlo más, ¿verdad? Y pasar saliva y decir, ya sé lo que Jesús me quiso decir. Y me serás mártir para llevar mi palabra. No nada más alguien que reparte un folleto. No, un mártir que si te atrapa a alguien ahí por estar predicando el evangelio y te amenazan de muerte, a eso te llamó Jesús. Así es, mis hermanos. Entonces, de buen testimonio, martureo, que significa atestiguar. Este vocablo hace resaltar 2 facetas, escúcheme, en la persona referida, que dice, una persona que dice de buen testimonio, son 2 facetas las que resaltan aquí. Número 1, que su comportamiento, su carácter y sus acciones son dignos de confianza. ¿Sí me dio a entender? Lo repito, que su comportamiento, su carácter y sus acciones son dignos de confianza. Dignos de confianza. Y hay otra faceta, una segunda, se la voy a decir también, si gusta anotarla, como usted desee, es el hecho de que sea de buen testimonio. 2, que su comprensión del servicio es tal que su amor y entrega por la obra de Dios son totales de su parte. Con gusto lo repito, que su comprensión del servicio es tal que su amor y entrega por la obra de Dios son totales de su parte. Es decir, no le tienes que decir, hazlo porque ya lo está haciendo. Con una entrega de corazón que se nota. Eso es un siervo útil. Jesús dijo en Lucas, cuando hagan lo que les dijeron que hicieran, ustedes díganse a sí mismos, siervo inútil soy. Entonces, por deducción, podemos decir que el que hace más de lo que se le pidió es un siervo útil. Aunque Jesús dijo que no nos llamemos siervos útiles, ¿verdad que no? Jesús no dijo, si hiciste más de lo que te dijeron, dite a ti mismo, siervo útil soy. No, eso no dijo. Eso es por deducción. Es se me fue la palabra, como un sueño guajiro que podemos tener de nosotros mismos. Porque la verdad es que Jesús quiere que nos digamos siempre siervos inútiles. No por menospreciarnos a nosotros, ¿verdad? Pero también por no tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos de tener. Como Pablo dijo a los romanos, ¿verdad? Buen testimonio entonces es esto, mis hermanos, que es digno de confianza y que a la hora de servir lo hace sin ninguna condición, ningún tipo. Mucho menos, mire, lo voy a mencionar nomás por no dejar.
porque así como que no, pero mucho menos por dinero, porque hoy está de moda que se sirve a Dios por dinero. Visité a un pastor en estos días en una casa de oración. Yo le preguntaba, pastor, ¿qué ha pasado con el grupo de alabanza? ¿Sientes que ha avanzado? ¿Cómo te sientes platicando con él? Y él me decía, fíjate, Julio, me platicaba todo eso y me decía, fíjate que yo tuve un pariente que servía en la alabanza, pero él nunca entendió lo que era servir a Dios en la alabanza. Esto es en Estados Unidos. Y llegó un punto en que él ya no fue a ninguna iglesia. Y él le preguntó a él, oye, ¿por qué ya no vas a ninguna iglesia a servir en lo que sabes hacer? Él sabía tocar el teclado. No, porque los pastores no pagan. Así se lo dijo, los pastores no. Y como es muy dado en Estados Unidos que cualquier servicio que tú hagas tienes que esperar una paga, allá así se maneja, allá se contratan a los líderes de alabanza, se les contrata. Cuando un pastor no tiene un líder de alabanza, ve a un directorio, hace una llamada, contrata a un líder de alabanza que venga y le dirija y le da $150 y se va. Así es allá. ¿Tú diriges alabanza? Ah, mira, puedes venir, es que no tengo alabanza en la iglesia. ¿Cómo no? ¿Qué me llevo? Pues tráete tu piano y tú solo. ¿Cuánto? $50. Así es allá. Entonces, este hombre de quien le estoy hablando, así lo entendió, por esa línea se fue y dijo, no, los pastores aquí no pagan. Es decir, quiso hacerlo por amor, pero esperando una paga. No, pues ¿cómo? Fíjate nada más, ¿no? No hay entendimiento ahí. Eso significa que se hace buen testimonio, ¿sabías? Y una vez más resurge, martureo, martus, mártir. Es alguien que no escatima su vida cuando se trata de servir al Señor y a la familia de la fe, a la iglesia. Ni su vida escatima. No se trata de dar primero la vida por la iglesia antes que por tu familia. Se trata de que cuando ya sirves a Dios, lo hagas de tal forma que se ve que tu vida va involucrada ahí, no solo tu tiempo, ¿verdad? Es decir, si vas a servir de corazón, claro, poniendo prioridades, ¿verdad? Porque luego pensamos que la iglesia es primero. No, eso hay que remarcarlo también. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Mire, se me hace muy curioso que hasta de la palabra llenos podemos aprender. La palabra llenos. Porque sabemos que fue escrita en base a otra cultura y tiene otras connotaciones diferentes. La palabra lleno es pleres en griego, muy interesante. Pleres, como se escucha. Pleres. Que significa repleto, significa completo. Esto me explica más que simplemente oír lleno, aunque la palabra lleno es muy buena en su significado para entender qué me quiere decir la palabra de Dios aquí a mí. Es que alguien que abunda en él. ¿Qué abunda en él? El Espíritu Santo y la sabiduría. Abunda en él. Fíjese, cuando el rey David escribió el Salmo 23, que dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Cuando él dice, mi copa está rebosando, rebosar ahí significa chorrear. Hay una palabra en griego que usted va a encontrar que se llama, si usted creía que era una palabra mexicana, pues no, atiborrar. Atibórralo. Atiborrar es apriétalo y que le quepa más y que le quepa más y que chorríe. Rebosar es que se le cae el agua a la copa, se le cae el vino, es tanto que no cabe. Mi copa está rebosando, está atiborrada, está llena. A eso se refiere aquí. Lleno es alguien que se ha dispuesto a ser enseñado y tratado. Lo voy a decir con mucho cuidado porque tiene una gran lección, mis hermanos. Alguien lleno es alguien que se ha dispuesto, que se ha dejado, no que lo han obligado, no que le han puesto un chip y lo han programado. Que se ha dispuesto a ser enseñado y tratado, porque hay gente enseñada y no aprende. No, enseñado y tratado por el Señor, de tal forma que ha sabido retener la enseñanza, practicarla en su vida, y ha llevado un proceso continuo de renovación y de transformación en su alma, su mente y su corazón. De modo que su servicio es pleno y plenamente para el Señor y para la iglesia. Eso es estar lleno. Eso viene como resultado de estar lleno del Espíritu de Dios y de sabiduría. Repito, alguien que se ha dispuesto a ser enseñado y tratado por Dios. Porque quien es enseñado va a ser tratado, ¿sí o no? De tal forma que ha sabido retener la enseñanza, practicarla en su vida y la ha llevado llevado esta persona en un proceso continuo de renovación y transformación
en su mente, su alma y su corazón, de modo que su servicio es pleno, sin condiciones, y entregado al Dios y a su pueblo. Nada más eso viene de lleno, y renovación y transformación de su mente, su alma y su corazón, de modo que su servicio es pleno y entregado al Señor y a su obra. Entonces, ¿de quién le estoy hablando? De aquellos que tienen un corazón de siervo al 100%, y siervo estoy hablando de esclavos del Señor, porque ahora usamos la palabra siervo como el gran siervo. El gran siervo, ¿qué tal? No sabemos ni lo que es siervo, por eso le ponemos gran. Somos obreros. El que es digno de su salario es el obrero. Entonces, hablar de siervo, de obrero, son términos que tenemos que entender bien, porque cuando no se entienden bien es cuando se abusa de ello, ¿no? Le hablo de aquellos entonces que tienen un corazón de siervo al 100%, leal a Dios y a su obra. Nada los hace desistir. Con nada lo puedes sobornar. No son insobornables, no insoportables, insobornables. No los puedes sobornar. Ellos sirven a Dios y punto. Punto. ¿Sí los hay? Yo conozco a 2, 3. Y son mis amigos. Sí los hay, gracias a Dios que los hay. Y no estoy hablando de que sean teólogos, ¿eh? A ver, voy a aclarar esto. Hablar de todo esto de un siervo a este nivel, yo no estoy hablando de que tiene que ser un teólogo. Porque usted puede decir, o alguien puede decir, no, pues tengo que graduarme de... No, yo no estoy hablando de graduarte de... No, estoy hablando del corazón, del carácter. Así es. Muchos confunden que alguien que sirve a Dios debe tener una reputación. No, la reputación es otra cosa. El carácter. Dígame dónde quedó la reputación de Jesús en la cruz. Desnudo, destrozado, avergonzado, humillado, escupido. ¿Cuál reputación? Pero el carácter, ahí arriba, el Hijo de Dios, ¿no? El carácter el varón perfecto, desnudo, destrozado, tal vez con un gancho en el coxis, gritando de dolor, pero no se bajó. No se bajó del trato, no se bajó del propósito. Ahí permaneció porque se estaba formando su carácter. Y el Padre le dio un nombre que no hay nombre más arriba que el de Jesús. Nadie. Ni Carlos Slim, ni Donald Trump. Nadie. Es Jesús. El trato de Dios sale de ahí. Está ahí y sale el carácter de ahí. No estoy hablando de alguien que tiene que ser un teólogo. Pero claro, alguien que va a conocer la palabra, ¿verdad? Y se va a proponer conocer a Dios a través de su palabra, claro que sí. Llenos del Espíritu Santo, llenos del aliento, del soplo de la vida de Dios, de sus dones y de su voluntad. No queremos gente que nos provoque problemas. Por eso hay que ser muy sabios para elegir. A veces el hombre se va a equivocar. O Dios tiene un propósito. ¿Usted cree que Jesús se equivocó al escoger a Judas el Iscariote? No, había un propósito. Y él pudo haber sido salvo. Él decidió suicidarse. Él. Él decidió irse por la avaricia. Él lo decidió. Que el Señor ya sabía su futuro porque hay un salmo que habla de él, ¿sabía? No lo tengo a la mano, después se lo digo. Hay un salmo que ya estaba escrito cuando Judas nació. Y el salmo habla de cómo lo iba a traicionar él a Jesús. El amigo que traiciona. Le voy a traer, si lo encuentra usted lo comparte con los demás, pero es un salmo de David, para variar de David. Así como el 22 habla, es una película del martirio de Jesús, el salmo 22. Ese salmo, que no recuerdo el número, habla de lo que hizo Judas. Parte del 22 también menciona de la traición de Jesús, que le hicieron a Jesús. ¿Se equivocó Jesús al escoger a Judas? No, había un propósito. Entonces, un presbiterio, un grupo de pastores, puede escoger a alguien que después esta persona no hizo bien su trabajo. ¿Ha ocurrido? ¿Ha ocurrido? Déjeme decirle que ha ocurrido. ¿Y se ha equivocado el pastor Chuy? ¿Se ha equivocado el pastor Chava, o Toño, o Tony? Hay propósito de Dios ahí, porque ellos van a procurar que estos requisitos se cumplan en alguien que sirve ante la iglesia. ¿Qué garantía hay, mis hermanos? Escucha esta pregunta. ¿Qué garantía hay en alguien que sirve habiendo sido lleno del Espíritu Santo? ¿Qué garantías tenemos? ¿Qué garantías tiene Dios contigo que le sirvas siendo lleno del Espíritu Santo? Imagínate. ¿Hay alguna garantía? La garantía es esta: que su servicio a Dios y a la iglesia funcionará sobre la base del carácter de Cristo. Esa es la garantía. ¿Hay otra mejor que esa?
¿Se lo repito? La pregunta es, ¿qué garantía hay en alguien que sirve habiendo sido lleno del Espíritu Santo? Esta es la garantía, la voy a decir. Que su servicio a Dios y a la iglesia funcionará sobre la base del carácter de Cristo. Esa será su base, carácter de Cristo. Esa es la garantía. Por eso los apóstoles querían asegurarse, ¿verdad que sí? Escojan a 7, pero, permítanme, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría y de buen testimonio, claro. Que su servicio a Dios y a la iglesia funcionará sobre la base del carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque entre las cosas que el Espíritu Santo realiza, porque estamos hablando de que es lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Usted la conoce, mi hermano? Mire, entre las cosas que el Espíritu Santo hace, están estas dos solamente. Solamente le voy a decir dos, porque hay muchísimas. Llevarlo a los pies de Cristo a usted. Que su vida esté rendida a Cristo. Y que usted produzca el fruto del Espíritu Santo. Usted puede leer para asegurarse de esto estas 3 citas. Juan 15, 26. Nomás póngalas entre paréntesis. Juan 15, 26. 1 Corintios 12, 3. Y Gálatas 5, 22 y 23. Repito, Juan 15, 26. 1 Corintios 12, 3. Y Gálatas 5, 22 y 23. Repito, entre las cosas que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente está llevarlo a los pies de Cristo, es decir, que vivas rendido a Él, que busques su carácter, que lo busques a Él, que te parezcas a Él. Por eso hay que estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos busca en nosotros parecernos a Cristo. A eso nos lleva, a eso nos guía. Y nos lleva a producir el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, 22 y 23. Dije el fruto, no los frutos. Acostúmbrese, mi hermano, a decir el fruto. No son los frutos. Los frutos son, no es en plural. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. 9 elementos de un solo fruto. 9 semillas en un solo fruto. Si no tienes un solo elemento, no está completo el fruto en ti. Así que no digas, ay, es que ya casi alcanzo todos los frutos. No, es uno solo. Se la puse más difícil, ¿verdad? Uy, Julio, yo llevo 3, me faltan 6 y me acabas de arruinar el plan. El fruto. Bueno, yo nomás se lo leo como está ahí en la Reina Valera, ¿verdad? Gálatas 5, 22 y 23. Por esto, el creyente lleno del Espíritu Santo es garantía de un servicio a Dios y a la iglesia pleno y entregado. No perfecto, como lo de no teólogo. No perfecto, un servicio no perfecto, pero enseñable y sin reservas. Se deja enseñar y no oculta nada. Y no pone condiciones. Como Apolos, que sabemos muy poquito de Apolos, pero lo que sabemos de él, con eso nos basta. Su currículo, vehemente, poderoso en palabra. Predicador tremendo, me lo imagino. Un Armando Alducin, ¿verdad? Con respeto al pastor Armando. Pero se dejó corregir por Priscila y Aquila. Iba a decir Ananías y Zafira. No, por ellos no. Se dejó corregir por Priscila. ¿Puedes venir tantito, Apolos? Sí, ¿cómo no? Mira, vamos a corregirte de cómo predicar mejor el camino. Y se dejó corregir y predicó de mejor manera. Esos son los que Dios quiere. Que Dios los usa poderosamente, pero se dejan enseñar. Yo quiero unos 100 de esos en el grupo de alabanza. Que sepan tocar así como, que desbaraten los instrumentos musicales, pero que se dejen enseñar. Sí, mi hermano, en ese trato estamos. Enseñarles y que no guarden reservas. Y número 3, por último, llenos de sabiduría. Usted sabe lo que es sabiduría. Viene de Sofía y luego de Sofos, que es la raíz. Safé, son como 3 palabras raíces. Sofía, que es el más bonito, porque no le vas a poner Sofos a tu hijo. Sofos, ven acá, y significa sabio. Safés, que significa, es la raíz. Pero hay que compararla con otra raíz griega que se dice frónimos. Te va a llevar, el diccionario te va a llevar porque, por ejemplo, en el caso del diccionario James Strong, siempre te lleva las raíces a todas las que comprenden una palabra. Frónimos es otra raíz griega que significa alguien que es sensato, sagaz, discreto, de carácter cauto o cuidadoso, de una habilidad práctica
Indica más bien inteligencia o adquisición mental en un sentido moral correcto, prudente. ¿Para qué estos requisitos de parte de los apóstoles, mi hermano? Finalmente, ¿para qué? La parte final del verso 3, ¿quiere leerla conmigo? A quienes encarguemos este trabajo. Ahí está el para qué. Parte final del verso 3 de Hechos 6. A quienes encarguemos este trabajo. Es decir, para poder sentirse tranquilos los apóstoles de dejar a otros un trabajo tan especial, imagínense tratar a las viudas, tratarlas con amor, hacer la repartición correctamente, no robarse las cosas como Judas, porque los ha habido. Aquí hubo un trabajador de mantenimiento cuando yo entré aquí recientemente, 2002, 2003, por ahí, que a la hora que le pedían que fuera por las ofrendas para contarlas en la administración, Pastor Chuy y Pastor Toño Ortiz y Chava Pardo, y en ese entonces estaba Roberto Ornelas, él sacaba dinero, pero por montones, sacaba puños de billetes. Y lo atraparon de una manera que Dios le dio sabiduría. Dice, es mi amigo Roberto Ornelas, me decía, mira Julio, yo dejé los billetes de una manera y él no se dio cuenta y los revolvió todos. Y yo conté lo de ese bote, puse una trampa y lo vi. Y ya le dijo, mira, tú hiciste esto, y se quedó así. ¿Cuánto tiempo tienes haciéndolo? Tenía meses haciéndolo, sacando dinero de las arcas. No perfectos, ¿verdad? Pero a quien se le pueda encargar. ¿A quién le encargamos el dinero de las ofrendas? Porque se trataba de dinero, ¿sí o no? De comida, claro que sí. Entonces, tenían que sentirse tranquilos de dejar a otros un trabajo tan especial, tan honorable y, escúcheme, tan delicado, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, que ellos ya habían aprendido a realizar por instrucción directa de Jesús. Los 11 apóstoles menos Matías, los 12 menos Matías, caminaron todos con Jesús y Jesús les decía, el dinero se maneja así, porque había mujeres que le ofrendaban a Jesús. ¿Y quién era el tesorero? Que por cierto sacaba dinero también. Judas, dice la Biblia que él sacaba dinero de las ofrendas que las mujeres le daban a Jesús. Imagínense. Entonces, ellos ya sabían cómo manejarlo, entonces decían, esto es delicado, imagínate que a alguno de ellos les pase lo que a Judas. No queremos eso, por eso tienen que ser llenos del Espíritu Santo, que vean el dinero y digan, eso no es mío, y con una facilidad y digan. ¿Y por qué digo delicado, mi hermano? Porque se trata de atender a personas, no a costales de papas. Mover costales de papas de un lado a otro. Es atender a personas, a seres humanos. Y para atender personas hay que ser llenos del Espíritu Santo, porque cada cabeza es un mundo, ¿cierto o no? Cada niño es un mundo, cada niño viene con sus problemas, el maestro debe de ser sabio. Y hay que tener el fruto del Espíritu bien producido y ubicado para saber tratar a las personas. Tú debes de tener amor, tratarlas con gozo, tener paz a la hora de hacerlo, con paciencia, ¿sí o no? Benignidad, bondad, con fe, mansedumbre y templanza, con dominio propio. Me equivoqué, perdónenme. Finalmente, 4, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Lo voy a dejar hasta aquí por cuestión del tiempo. Terminamos después y continuaremos con lo que el Señor nos permita. Gracias y que Dios les bendiga. Buen día. La elección de los 7 diáconos. Sí.